Bienvenidos a Electrotecnia. Y en la pizarra tenemos la continuación del ejercicio que no concluimos la última sesión. En este caso, repito, lo que hicimos fue trabajar u operar con los generadores en conexión mixta. Primero hicimos la serie de los generadores en cada rama y luego el paralelo, obteniendo como tal una resistencia interna total de 1 ohmio y una FEN de 200 voltios para nuestro generador. Pero ya sabemos que este generador, una vez que tenemos la FEN y la resistencia interna, ya lo podemos operar como tal con el resto de elementos. En este caso, ¿qué debemos de empezar a desarrollar, a operar? Sería el paralelo entre estas dos resistencias. Debemos de desarrollar este paralelo. Entonces, voy a redibujar todo menos ese paralelo. En este caso me quedaría una fuente, que es la FEN, una resistencia, que es la resistencia interna. Luego viene la resistencia de 9 ohmios. Ya no dibujo el amperímetro porque sé que voy a medir esa corriente. Dibujo la resistencia de 28 y aquí vendría el paralelo, que va a ser el resultado del paralelo entre 380 y 75. Voy a ponerle otro color a esta resistencia para ir diferenciando lo que vamos trabajando. En este caso voy a llamarle RA. Y RA es el paralelo, en este caso 380, paralelo con 75. No se olvide que este símbolo nos indica o nos da a conocer que se trabaja un paralelo. En este caso, ¿cómo era la fórmula del paralelo? Pues vamos a escribirla a la derecha. Nos decía que la fórmula es 1 que divide a 1 sobre 380 más 1 sobre 75. ¿Cuánto o a cuánto equivale esta RA? Que sería la R del paralelo. Me dan el dato que tenemos RA igual a 52,94 ohmios. Corregimos acá, me da 62,63. La RA 62,63. Ahí tenemos RA. Perfecto. Y ahora ya resolvimos el paralelo. Nos queda, ¿qué cosa? Como decíamos, una vez que usted resuelve un paralelo, debe quedarle una serie. Y luego de la serie, otro paralelo. Y así de forma mecánica. Y se cumple. Primero hicimos un paralelo. Y efectivamente ahora nos queda una serie. Pero una serie de 4 resistencias. La R interna, 9 ohmios, 28 ohmios, falta aquí la unidad, y RA. Entonces, ¿cómo saco ya la R total, equivalente, final? Pues bien, me quedaría la FEN total, con una sola resistencia, que a esta le vamos a llamar la resistencia equivalente. ¿Y a qué es igual esta resistencia? Pues la suma de la R interna total más los 9 ohmios más los 28 ohmios más RA. Vamos a reemplazar valores. La resistencia interna, ¿cuánto vale? 1 ohmio. Ya lo sacamos eso en la sesión anterior. Más los 9, más los 28, más RA, que hace un momento ya calculamos y vale 62,63. ¿Cuánto será nuestra R equivalente ya final del sistema? Nos da la respuesta 100,63 ohmios. Y aquí, ojo, siempre acuérdese de esta, digamos que técnica, pero al final del día ya es algo mecánico. Si ya tiene usted el voltaje y tiene la resistencia, que puede hallar aquí, siempre corriente. ¿Por qué? Por ley de Ohm. En este caso, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Es el voltaje de la FEN total, que eran los 200 voltios, dividido para la R equivalente, que en este caso me dieron el dato 100,63. ¿Cuánto vale esta corriente total del sistema? Me dan el dato de la corriente 1,98 amperios. ¿Por qué amperios? Porque tengo voltios y ohmios. Amperios, unidades centrales. Ahora, y aquí viene la parte que hemos venido siempre haciendo hincapié. Voy a borrar esta parte de aquí abajo. Recuerde también, si usted al regresar, porque ahorita lo que ya tenemos es la corriente total, y voy a comenzar a regresar en el proceso.
Si al regresar el circuito anterior es una serie, no se olvide, usted se lleva la corriente. Si el circuito anterior es un paralelo, usted se lleva el voltaje. Usted regresa el voltaje. Entonces, en este primer caso, vamos a usar las dos técnicas de llevarnos la corriente y el voltaje. Identifiquemos cómo, cuándo y dónde. Veamos, esta resistencia equivalente sale, ojo acá, de una serie de 4 resistencias. Como sale de una serie, yo me llevo la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente total, 1,98, es la misma que pasa en este circuito. Es la misma corriente, 1,98. Entonces, si usted analiza, ojo acá, si usted analiza, esta es la corriente que me pide el sistema, la corriente que pasa por los 9 ohmios. Y ya la tenemos, la acabamos de hallar hace un momento, 1,98. Es la corriente que me pide o que va a marcar el amperímetro, 1,98 amperios. Y luego me pide el voltaje en este punto. Pero ¿cuál será este punto? Si yo analizo, es el paralelo. Quiere decir entonces que debemos hallar el voltaje en el paralelo. ¿Y cómo hallamos voltaje en esa resistencia, el paralelo, RA? Con la misma ley de Ohm. Pero ahora despejando voltaje. Recuerde que ley de Ohm es corriente igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia la pasamos a multiplicar arriba y nos queda que voltaje es igual a corriente por resistencia. Primera pregunta, ¿tenemos la corriente que de RA? Sí, porque es la misma que el de la corriente total. Entonces por aquí pasan, por todas estas resistencias, 1,98 amperios. Y si tengo la corriente y tengo la resistencia RA, puedo sacar el voltaje en RA. Y es igual a corriente por RA. ¿Cuánto era la corriente? 1,98. ¿Cuánto vale RA? 62,63. ¿Cuánto es el voltaje en RA? 124. Aquí obviamente hay muchos decimales, 0,074, pero debemos redondearlo a 124 voltios. Entonces, ojo con este detalle. Hemos hallado el voltaje en RA. ¿Y RA de dónde salía? Ya lo vimos, de un paralelo. Como sale de un paralelo, yo me llevo el voltaje. Entonces el voltaje RA de 124 es el que vamos a encontrar en este paralelo. Y la corriente total, como viene una serie, es la que encontraremos en este perímetro, 1,98 amperios. Y ahí hemos hallado los datos que nos pide el problema. Ahora, usted también podría hallar el voltaje en cada una de estas resistencias, de la R interna, la R de 9 ohmios, la de 28. ¿Cómo? Con el mismo principio, corriente por resistencia. La misma corriente por la R interna, la misma corriente por los 9 ohmios y la misma corriente por los 28 ohmios. Y usted puede sacar el voltaje en cada una de las resistencias. Lleno la tabla. Para no olvidarnos, tenemos entonces la corriente de 1,98 amperios y 124 voltios. Y ahí tenemos la resolución del último problema planteado como generadores en circuito mixto. Antes de pasar, pregunto, interesante acá, ¿cuál será el voltaje en los bornes en el generador? Recuerde que el voltaje en los bornes es el voltaje que tenemos en los extremos, en este lado. ¿Cuánto será ese voltaje? ¿Lo podremos calcular? ¿Qué cree usted? ¿Se podrá calcular? Vamos a escribir nuevamente acá. Voltaje en los bornes. Voltaje en los bornes es la FEN del generador menos, y aquí viene lo que dice el compañero, la resistencia por la corriente. Y esto usted ya sabe que es voltaje en la resistencia interna. Entonces, esta es la fórmula que hemos venido usando para el voltaje en los bornes. Reemplazo valores. ¿Cuánto es la FEN? Ya me lo da, 200 voltios. Vamos a borrar esta parte. Menos la resistencia interna, 1 ohmio, que multiplica a la corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia interna? Observe, como es una serie, es la misma, 1,98. Entonces, ahí podemos nosotros hallar el voltaje
en los bornes de este generador. ¿Cuánto será ese voltaje en los bornes? Nos da un voltaje en los bornes de 198,02 voltios. Excelente. Entonces, ahí tenemos el voltaje que va a aparecer en los bornes del generador, porque los 200 voltios nos damos cuenta que 1,98 voltios se caen o se pierden en la resistencia interna del generador. Pero eso sería, en conclusión, el voltaje en los bornes. Entonces hemos hallado un dato adicional del problema, no nos los pedía, pero interesante recordar la fórmula. FEN menos resistencia por la corriente que da el generador. Pasamos a la presentación y ahora avanzamos a analizar lo que son los receptores eléctricos. En este caso, en la pizarra, lo que hemos visto hasta ahora son cargas netamente como una resistencia de 380, de 75, de 9, pero ahora vamos a hablar como tal de cargas, pero ya con un nombre propio, en este caso motores, y motores de corriente continua. Y para eso empezamos y decimos lo siguiente: el motor es una máquina que transforma la energía eléctrica en otra clase de energía, específicamente en este caso en energía mecánica. Las características de un receptor eléctrico o un motor de corriente continua. Nos dice, primero, la fuerza contraelectromotriz. Observa un detalle interesante. Cuando vimos el generador, la fuerza o la FEN era la fuerza electromotriz. Pero acá hay una fuerza llamada contraelectromotriz. Es una fuerza generada al funcionar el motor que se opone a la tensión eléctrica aplicada. Ojo con este detalle. En otras palabras, esto se representa como una fuente, pero de polaridad inversa a la fuente de la FEN. Ya vamos a ver ese detalle. Esto es la consecuencia del principio físico de efecto y causa. En este caso es el efecto inverso al del generador. Los efectos se oponen a las causas que lo producen. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, la fuerza contraelectromotriz se representa, ojo aquí, con la letra E mayúscula, pero con este apóstrofe, y se mide en voltios. Es exactamente lo mismo que hemos venido hablando de la FEN, pero hay que tener en consideración que se coloca este apóstrofe para diferenciar la una con la otra. Otra cosa, la intensidad nominal, ojo aquí, es la máxima intensidad de corriente que puede circular por la máquina sin provocar efectos perjudiciales que pudieran deteriorarlo, igual que el generador. Hay una corriente máxima nominal para que el generador no trabaje sobrecargado. Acá pasa exactamente igual. Luego, la resistencia interna es la resistencia de los conductores. Asimismo, un motor, una máquina, está compuesta por un conductor eléctrico, en este caso puede ser de cobre, y como tal presenta una resistencia interna. Y luego me dice, la tensión en los bornes, ojo aquí, de un motor de corriente continua, viene dada por la siguiente fórmula. Observe la diferencia al generador. Aquí nos dice que el voltaje en los bornes es la fuerza contraelectromotriz más la resistencia interna de la máquina por la corriente que circula por el motor. Observe la diferencia con respecto al voltaje en los bornes del generador que la acabamos de ver hace un momento. En el generador aquí viene un menos, en el motor aquí viene un más. Cuidado y diferencie ese pequeño detalle. Repito, el voltaje en los bornes, en los extremos, es la suma de la fuerza contraelectromotriz más la resistencia interna por la corriente, a diferencia del generador. Y a esto ya empezamos con un problema de aplicación. Vamos a la pizarra, presentamos el ejercicio número 1. Veamos. Tenemos un motor de corriente continua, ojo aquí, consume 20 amperios. Cuando está conectado a una tensión de 118 voltios. La resistencia interna de este motor es de 0,1 ohmios. Nos pide calcular la fuerza contraelectromotriz. Aquí simplemente escribo la E y le coloco el apóstrofe para acordarme que es la fuerza contraelectromotriz del motor. Y luego me pregunta,
¿cuál es la intensidad de corriente que consume en el momento de arranque? En el instante de arranque cuando el motor no gira. En este caso, ojo aquí, me pide la corriente de arranque. Y esto es, observe lo que dice el comentario, cuando el motor no gira, cuando la fuerza contra electromotriz es igual a 0, o sea, es nula. Saco la presentación y empezamos. Bueno, voy a graficar, antes de olvidarme, el circuito. Tenemos 118 voltios, que es la fuente, y nuestro motor, que será la fuerza contra electromotriz, y la resistencia interna de 0,1 ohmios. Aquí, no se olvide, fuerza contra electromotriz. Ahí sacamos la diapositiva y puedo dibujarle primero, obviamente, el circulito del motor para identificar que es una máquina. Y lo conectamos, obviamente, a nuestra fuente, a los 118 voltios. De esa forma, ¿no? Ahí tenemos el circuito, el sistema. Entonces, ¿qué nos pide primero? Calcular cuánto es esa fuerza contra electromotriz. Y que nos decía, bueno, por ahí la pauta. Nos decía, el voltaje en los bornes es igual a la fuerza contra electromotriz más la resistencia por la corriente. Parámetro importante para tener en consideración. Entonces, analicemos. ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Primera pregunta. ¿Tenemos la fuerza contra electromotriz? No la tenemos. ¿Tenemos la resistencia? Sí la tenemos, 0,1. ¿Tenemos el voltaje en los bornes? ¿Qué cree usted? Sí tenemos como tal el voltaje en los bornes, porque estos 118 voltios se conectan obviamente en los extremos del motor. Entonces tenemos un dato más, y adicional, ¿qué otra cosa nos dice el problema? Hay una corriente en el motor de ¿cuánto? De 20 amperios. Entonces observe cómo tenemos voltaje en los bornes, resistencia interna y corriente. ¿Qué nos falta hallar? Pues la fuerza contra electromotriz. ¿La podemos despejar? Por supuesto. Todo este término que está sumando lo vamos a pasar al otro lado restando. Y nos quedaría, en este caso, voltaje en los bornes menos resistencia por corriente es igual a la fuerza contra electromotriz. Entonces, ¿cuánto equivale? Vamos a invertir aquí, obviamente, los términos. La fuerza contra electromotriz. La fuerza contra electromotriz es igual al voltaje en los bornes menos la resistencia por la corriente. Reemplazamos valores y nos dice voltaje en los bornes 118 voltios menos la resistencia interna 0,1 por la corriente, que me lo da el problema, 20 amperios. ¿Cuánto será la fuerza contra electromotriz? ¿Cuánto será la fuerza contra electromotriz en esta máquina, en este motor? Me dicen que tenemos una fuerza contra electromotriz de 116 voltios. Quiere decir que aquí tenemos 116 voltios. Y ahora, eso es para cuando el motor ya se encuentra girando. Pero me pregunta el sistema, vamos a llenar la tabla, obviamente, 116 voltios. Pero el sistema adicional me pregunta cuánto es la corriente de arranque. ¿Y cuándo es o existe la corriente de arranque? Cuando esta fuerza contra electromotriz es 0. En otras palabras, lo que me dice es que tengo el voltaje en los bornes y solo la resistencia interna de la máquina, porque hay una fuente de 0. Entonces tenemos 0,1 ohmios. Y si tengo voltaje y resistencia, por ley de Ohm yo puedo hallar corriente. Y la corriente de arranque es el voltaje, 118 voltios, dividido para la resistencia interna, 0,1. ¿Cuánto será esta corriente de arranque? Calculemos. Me dan el dato, me dice 1180 amperios. Según la respuesta que me dan, observe cómo la corriente es desproporcionada. Es una corriente excesiva, demasiado alta.
Por eso el problema empezaba diciendo, este tipo de máquinas, motores de corriente continua, necesitan un rheostato para el arranque. Caso contrario, observe la corriente. Cuando no hay una fuerza contra la electromotriz, la corriente se dispara. Y obviamente esto no se puede dar. Esto no se puede dar. Por eso se necesita para el arranque en este tipo de máquinas un rheostato para limitar esta corriente, que es la corriente de arranque, 1180 amperios. El problema número 2 y número 3 quedan para que usted practique y se ponga a prueba con respecto a estos nuevos ejercicios con los receptores eléctricos, que son los motores de corriente continua. Tenemos dos problemas. Calcular la corriente de carga de una batería de acumuladores con fuerza contra electromotriz de 24 voltios. Aquí importante, aunque me habla de baterías o acumuladores, el principio es el mismo. Tenemos una fuerza contra electromotriz y una resistencia interna, que la tenemos aquí los datos. Y lo mismo en la parte inferior. Repito, aunque nos habla de baterías, de acumuladores, es el mismo sistema o se trata igual como si fuera un motor de corriente continua. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.